investigadoras, dos investigadoras jóvenes que han participado aquí en el programa de política de drogas haciendo investigación durante el último año o año y medio. Y bueno, ahora están presentando uno de sus trabajos, ya han presentado anteriormente en el programa, en el seminario, y hoy van a presentar un proyecto y resultados de un proyecto de investigación desde el punto de vista bastante interesantes, que tiene que ver con el fentanilo. Ustedes saben muy bien que este tema ha sido una constante en los medios de comunicación, y bueno, pues para saber un poco más acerca de esto, vamos a tener hoy justamente esta presentación que se llama Detección de Fentanilo en México, Resultados Iniciales. Es parte de un proyecto de investigación mucho más amplio, de parte de un equipo de investigación, y hoy las dos colegas que están aquí van a presentar algunos de estos resultados. Bueno, pues yo me place muchísimo presentar a Alejandra y a Liliana García de Loera, quienes son hoy van a estar junto con nosotros. Y bueno, como les decía, no solamente han sido participantes del programa de política de drogas, ellas mismas se presentan como usuarias de sustancias y además como integrantes de la red para una política sensata, red de Latinoamérica para una política sensata de drogas. Bienvenida Alejandra, bienvenida Liliana, es un gusto que estén hoy con nosotros. Muchas gracias, doctor, y pues muchas gracias a todas las personas que se están tomando el tiempo de conectarse para ver los resultados del proyecto. No, gracias a ustedes por participar. Debo decir que pues el seminario tiene un formato que ustedes ya conocen, aproximadamente unos 15, 20 minutos para que puedan presentar los resultados de esta investigación, y después el maestro Husswitzer, que ya nos acompaña y a quien más adelante presentaré, hará comentarios sobre esta investigación. Así que, pues sin más, nuevamente bienvenidas al seminario del programa de política de drogas, bienvenidas al programa de política de drogas. Y bueno, adelante. Yo voy a presentar a compartir la presentación, y ustedes por favor me van indicando en qué momento voy haciendo los cambios. Claro. Listo. Listo. Bueno, buenas tardes para todos los asistentes. Y bueno, el día de hoy, como el doctor Guerra lo mencionó, vamos a presentar los resultados iniciales de un proyecto más amplio que se inscribe en un diseño de investigación-acción. Ahorita vamos a presentar principalmente los resultados de la detección de fentanilo en estimulantes aquí en México. Y bueno, en esta primera diapositiva, pues presentamos también los nombres de nuestros coinvestigadores, ¿no? Y los logos de las instituciones educativas participantes, así como de también las asociaciones civiles que nos apoyaron para el desarrollo de esta investigación. Siguiente, por favor. Y bueno, para empezar, queríamos contextualizar un poco sobre qué es el fentanilo, sobre el panorama epidemiológico, sobre el consumo de fentanilo y sobre las sobredosis relacionadas al consumo intencional o accidental de este fuerte opioide. Y bueno, para empezar, bueno, ¿qué es el fentanilo, no? El fentanilo básicamente es un opioide sintético que es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina y la heroína. Tiene dos vertientes de fabricación. La primera es el fentanilo farmacéutico, que tiene básicamente un uso médico para tratar el dolor intenso derivado de algunas enfermedades, como lo podría ser el cáncer, ¿no? Se diferencia del carfentanilo, que es 10,000 veces más potente que la morfina, ya que el carfentanilo tiene un uso médico veterinario, pero para animales de zoológico, ¿no? O sea, elefantes, jirafas, todas estas especies de gran envergadura. Entonces, por eso es todavía más potente que el fentanilo, ¿no? Bueno, tenemos la otra vertiente, que es el fentanilo fabricado en el mercado ilícito, ¿no? Cuya forma o presentación la podemos encontrar en líquido o polvo. A su vez, pues este fuerte opioide se está añadiendo a otras sustancias como la heroína, pero también a sustancias que tienen como una contraparte porque son estimulantes, ¿no? Entonces, se está añadiendo también este fuerte opioide a sustancias como la cocaína, la metanfetamina o el MDMA o éxtasis, ¿no? Esto principalmente se está viendo en Estados Unidos, ¿no?
El fentanilo también, bueno, se está relacionando con una fuerte epidemia de sobredosis, tanto en Estados Unidos como en Canadá, y bueno, ahí están usando como alguna medida como pues de reducción de riesgos, el uso de naloxona, que es un medicamento que tiene como función principal pues, la reversión de sobredosis por opioides, ¿no? Bueno, entonces el fentanilo está llegando a la frontera norte del país, en ciudades como Tijuana o Mexicali. Entonces, personas usuarias de esa región del país, pues se están encontrando en contacto con este fuerte opioide, ¿no? Bueno, México se destaca en este escenario porque es el principal proveedor de fentanilo ilícito para los Estados Unidos y para Canadá. Y bueno, del lado derecho pongo algunas imágenes sobre las presentaciones en las que podemos hallar el fentanilo, ¿no? Primero tenemos estas famosas pastillas que son las M30, que es también fentanilo ilícito, ¿no? Solo que este fentanilo tiene como vía de administración principal la fumada, ¿no? A diferencia del fentanilo que se encuentra en la heroína y que normalmente se usa vía de administración inyectada. Abajo pongo un comparativo entre como la potencia de la heroína versus el fentanilo, si lo pueden apreciar del lado inferior derecho de su pantalla, como podemos ver como una pequeña muestra de fentanilo es mucho más potente que una dosis superior de heroína, ¿no? Siguiente, por favor, doctor. Y bueno, el panorama epidemiológico, que bueno, no es muy alentador, en especial para México, ¿no? Entonces, bueno, entre 2010 y 2019, la prevalencia de uso de opioides aumentó en un 76%, según cifras de Naciones Unidas, que se encuentran en el Informe Mundial de Drogas 2021. Para Canadá, para el año de 2020 observamos que se incrementó un 62%, pero esto con relación a las muertes relacionadas con opioides durante el segundo trimestre del 2020 a comparación del primer trimestre de este mismo año. Para Estados Unidos, entre abril del 2020 a abril de 2021, pues se registraron más de 100,000 muertes por sobredosis. 64% de ellas fueron causadas por opioides sintéticos, principalmente el fentanilo, ¿no? Para México, pues como mencioné, el panorama no es muy alentador, ¿no? Entonces existen pocas investigaciones desde la academia que están empezando a generar datos, ¿no? Por ejemplo, los estudios de Friedman, Guzmán Mesa, por ejemplo, Magis Rodríguez, pero se están enfocando como mucho en la frontera, ¿no? Por ejemplo, también destacamos aquí en México un estudio realizado por la Universidad de Brown entre 2019 y 2021 en la ciudad de Mexicali, donde identificaron principalmente que las sobredosis aumentaron un 30% durante la pandemia por COVID y un total de 464 sobredosis en 2 años, ¿no? En cuanto a las cifras oficiales, pues también están pues no son muy alentadoras porque el último informe del sistema epidemiológico, el sistema de vigilancia epidemiológica de las adicciones del año 2020 solo se refiere al consumo de opioides, pero solo a la heroína. No encontramos datos sobre fentanilo. Por ejemplo, también datos de los centros de integración juvenil nos dicen que en 2020 el 2.2% de las personas que demandaron tratamiento para uso problemático de sustancias se debió al consumo de opioides, pero tampoco nos desglosan como qué opioides, ¿no? Si era heroína, fentanilo u otro tipo de opioide, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que resulta es que los datos sobre sobredosis y mortalidad sobre consumo de opioides pues son muy limitados, entonces esto nos permite tener un panorama muy amplio de la magnitud de este problema desde un enfoque de salud pública. Siguiente, doctor. Y bueno, ya habiendo contextualizado un poco el fentanilo y el panorama sobre las prevalencias de consumo, pues determinamos 3 objetivos, ¿no? Para esta investigación. El primero y el más importante fue explorar la presencia de fentanilo en sustancias estimulantes, principalmente cocaína y metanfetaminas, para contribuir al panorama epidemiológico en México, ¿no? Básicamente, pues se eligieron diversas regiones del país para tener como un panorama más amplio, ¿no? Ya que, pues bueno, México,
aunque estamos formados como una nación, o sea, tiene diversos contextos geográficos y es muy heterogéneo en este sentido en cuestiones tanto como políticas, socioculturales y económicas, y obviamente en cuestión de uso de sustancias, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues decidimos implementar nuevas estrategias de reducción del daño en regiones que no han tenido intervenciones comunitarias similares, como es el caso de la ciudad de Aguascalientes, que bueno, quisimos aprovechar que la sede del programa Política de Drogas se encuentra en esta misma ciudad y de ahí establecer como esta ciudad como uno de los referentes de la investigación, ¿no? Y bueno, finalmente también quisimos establecer una alternativa al discurso oficial del gobierno que estigmatiza el uso de sustancias y pues que está generando información errónea al suponer la presencia de fentanilo en la oferta de sustancias ilegalizadas en todo el país. Este discurso oficial pues tiene como base la campaña, o más bien la Estrategia Nacional contra las Adicciones, y su eje principal es la campaña Si te drogas te dañas, que está siendo promovida por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Y bueno, del lado derecho quisimos poner como parte como de esta propaganda que está difundiendo CONADIC principalmente, ¿no? Que es parte como de estos discursos estigmatizantes. Y siguiente. Y bueno, ya con base en el contexto y en estas características, diseñamos pues una investigación que tuviera partes, pues obviamente de investigación-acción, pero en su vertiente de investigación dirigida por la comunidad. Esto porque, bueno, los investigadores del proyecto somos personas usuarias de sustancias psicoactivas ilegalizadas, y las personas participantes que las inscribimos como colaboradoras del proyecto, pues también son personas usuarias, ¿no? Entonces, esto nos hace que sea una investigación dirigida por la comunidad. Además de esto, pues consideramos que es transdisciplinar y horizontal, porque, bueno, contiene elementos de etnografía como la observación participante, cuestiones epidemiológicas, cuestiones de promoción de salud, si así se quiere ver, cuestiones de prácticas sociales. Entonces la podríamos también inscribir como en una cuestión de epidemiología sociocultural. Es horizontal también porque, bueno, en el equipo de trabajo, a petición del doctor Arredondo, eliminamos las jerarquías en el equipo de trabajo, entonces todos nos nombramos como co-investigadores, ¿no? Pues es una investigación básicamente exploratoria y colaborativa, ¿no? Porque, bueno, las organizaciones que están participando se encuentran cada una en sus contextos geográficos, entonces decidimos hacer una colaboración para obtener datos de distintas regiones del país. Por eso decidimos inscribirla también en una cuestión multilocal o multisituada, ¿no? Estas son las 4 ciudades en las que se recolectaron estos datos: Aguascalientes, Ciudad de México, Tijuana y Mexicali. Y bueno, el muestreo básicamente fue por conveniencia. Aquí quisimos hacer una bola de nieve, pero bueno, cuestiones como el estigma también no nos permiten que a lo mejor personas usuarias revelen su consumo ante una investigadora, ya sea conocida o desconocida, ¿no? Entonces, optamos por nuestro círculo de pares, empezar a introducir la información sobre gestión de placeres y riesgos y sobre el testeo de fentanilo, ¿no? Solamente participaron personas mayores de 18 años. Y si quiere la siguiente. Bueno, ya en cuanto a las pautas generales para proceder a la recolección de datos, pues bueno, para el testeo usamos tiras reactivas de la marca Rapid Response, de la compañía BTNX, que es una compañía estadounidense. Y como para realizar el testeo se les solicitaban básicamente envoltorios de la sustancia, ¿no? Cuando las personas usuarias no tenían posibilidad de darnos su envoltorio a falta de otro envoltorio para vertir su sustancia, pues nos donaban sustancias, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues cada persona que nos donó alguna muestra se le dio una compensación simbólica que estuvo pues basada en la entrega de una tarjeta de prepago Telcel de 200 pesos, $10 estadounidenses aproximadamente, ¿no? Además de esto, pues por cuestiones éticas y pues de riesgo, ciertamente pues no se solicitó ningún tipo de dato a los donantes, ¿no? Cualquier dato que pudiera ayudar a identificar a estas personas, pues no, nos remitimos a no pedírselo, ¿no? Aparte de esto, pues se entregaron kits de consumo personal para estimulantes que contienen distintos artículos, ¿no? Como lo que es una pipa de cristal,
un encendedor, un sniffer, bálsamo labial, artículos de higiene bucal, igual también condones, lubricantes, y algunos otros tapabocas, ¿no? Para meter también la variable esta del COVID, introdujimos tapabocas. Y bueno, los artículos que les estoy mencionando se menciona aquí de la parte inferior derecha de su pantalla, ¿no? Bueno, también ahora también decidimos testear pipas. Entonces, eso también es otro material de testeo, pero esto no lo incluimos como en este corte que hicimos, ¿no? Entonces, bueno, también, bueno, se desarrolló material didáctico sobre autocuidado y consumo de estimulantes, que básicamente fue una adaptación al español del material de la organización CARI, que es de Canadá, ¿no? Que es una organización de reducción de daños. Y bueno, si por ahí en el chat pudieran compartir el link para el acceso a este material, estaría perfecto, ¿no? Y bueno, finalmente, pues se recolectaron muestras de agosto de 2021 a agosto de 2022. Y por último, bueno, para subsanar como estas carencias de IRBs en México, pues tanto Liliana como yo cursamos online training de Research Ethics, que está certificado por la Global Health Network, que es totalmente gratuito. También por allá abajo les puse el link, por si alguien tiene interés en cursarlo, está totalmente avalado. Siguiente, doctor. Bueno, finalmente los resultados. Vamos a ir poniéndolos por ciudad, ¿no? Entonces, básicamente los resultados que se obtuvieron en la ciudad de Tijuana fue que, bueno, se recolectaron 125 muestras, de las cuales fueron 7 de cocaína y 118 de metanfetamina. Todas ellas resultaron negativas a fentanilo, ¿no? Porque las que resultaron positivas venían ya combinadas con heroína, que es una combinación que se conoce como speedball y que es muy común consumirla en la frontera norte, ¿no? Entonces, esas se descartaron. Bueno, aquí la ventaja que tuvieron los compañeros del norte es que como ya contaban con centros comunitarios y ya pertenecían a organizaciones como de cierto renombre en la frontera, pues se recolectaron por medio, en este caso, de Prevencasa, que opera en la ciudad de Tijuana. Y para ellos, lo más valioso de este ejercicio fue poder brindar o habitar el espacio público haciendo un festival de reducción de daños, donde principalmente, bueno, se dieron entregas de pipas, se hicieron testeos, pero además de todo se capacitaron a las personas usuarias que asistieron a este festival en el uso de tiras de detección de fentanilo, ¿no? Siguiente, ¿no? Para el caso de Mexicali, Mexicali fue la única ciudad que pues no tuvo acceso a cuestiones como o a sustancias más bien como el éxtasis o la cocaína. Aquí únicamente se recolectaron 50 muestras, que fueron todas de metanfetamina. Nuevamente aquí todas salieron negativas a fentanilo y de nueva cuenta como en Tijuana, ¿no? Las muestras positivas ya venían combinadas con heroína, que es esta combinación speedball, ¿no? Igualmente se realizó por medio de Verter, que tiene un centro comunitario ahí en la zona centro de la ciudad de Mexicali, ¿no? Y bueno, si quieres, siguiente. Para la Ciudad de México, fue la única ciudad donde no se registraron datos sobre metanfetamina. Se recolectaron 159 muestras, de las cuales pues 147 fueron de cocaína y 12 de MDMA o éxtasis, ¿no? Todas resultaron negativas a fentanilo. Aquí es algo particular el caso de la Ciudad de México, porque a pesar de que se cuentan con servicios de reducción de daños como el programa de análisis de sustancias, el investigador a cargo, que fue Pablo González Nieto, decidió introducirse por medio de sus pares usuarios, ¿no? Entonces, así él pues recolectó las muestras. Y bueno, también cabe resaltar que nosotros como personas usuarias de sustancias psicoactivas ilegalizadas, también fuimos en parte donantes, yo creo que como del 10% del total de las muestras, ¿no? Siguiente, doctor. Bueno, para Aguascalientes, para el caso de Aguascalientes, pues básicamente se recolectaron 183 muestras, de las cuales 135 fueron de cristal, 32 fueron de MDMA o éxtasis, venía en presentación púrpura y en presentación beige, ¿no? Por ejemplo, 16 muestras solo fueron de cocaína, entonces
pues hablamos de que el 75% de las muestras que recolectamos fueron provenientes de cristal de metanfetamina. También fue la misma cuestión, todas estas muestras resultaron negativas a fentanilo, y por ejemplo acá abajo, el material de testeo que usamos fue en un 66% sustancia y en un 34% fueron envoltorios donados por las personas colaboradoras y donantes, ¿no? Bueno, la intervención e investigación se hizo por medio de LPCD México. Entonces, como no es como un centro comunitario o un centro donde se presten servicios de reducción de daños, nosotros, efectivamente, al no contar con este centro comunitario o servicio, pues lo realizamos más entre pares, ¿no? Entre conocidos usuarios y todas estas cuestiones. Aquí cabe mencionar que la intervención la hicimos al margen de la autoridad en el espacio privado, es decir, pues empezamos con sí se hicieron eventos públicos, pero sin mayor impacto, entonces decidimos que empezar a distribuir los insumos de gestión de placeres y riesgos a través de nuestros vecinos, que pues eran mayoritariamente distribuidores de metanfetamina y personas usuarias, ¿no? Aquí ya había un cierto problema por el espacio público, porque bueno, cuando venían y nos solicitaban insumos de reducción de daños, tenían que estar como que checando que no estuviera la patrulla, ¿no? Porque bueno, al lado de mi casa, su casa, se distribuía metanfetamina. Entonces, iban por la metanfetamina y luego se pasaban a mi casa y me tocaban por insumos, ¿no? Entonces, teníamos que hacerlo como muy, pues muy íntimo, ¿no? Porque, bueno, aparte como es un foco rojo, pues entonces, simplemente por traer una pipa, aunque no traigas la sustancia, pero el que traigas una pipa te marca como un delincuente, ¿no? Y bueno, el único evento público que como que sí tuvo cierto impacto fue de Apoya No Castigue, que me recuerdas la fecha. Me parece que fue el 25 de junio, fue un evento que organizó la doctora Angélica Ospina, en colaboración con el programa de política de drogas, y ahí yo fui a hablar un poco de reducción de daños y uso de cristal, y pues dimos tiras para testear fentanilo, condones, lubricantes y sniffers. Siguiente, doctor. Bueno, entonces ya los resultados generales, pues entre las 4 ciudades se recolectaron un total de 517 muestras, 303 de metanfetamina, 44 de MDMA y 170 para cocaína. Entonces, de estas 517 muestras, todas resultaron negativas a fentanilo. Siguiente, doctor. Bueno, y rápidamente yo les voy a hablar un poco de las conclusiones del proyecto y algunas consideraciones a futuro. Bueno, una es, o sea, que definitivamente en las muestras, en las más de 500 muestras de estimulantes no encontramos la presencia de fentanilo. Pues la mayoría de las muestras provienen de cristal, y a lo mejor esto nos puede hablar de una predominancia de esta sustancia en el mercado de estimulantes. También otra cosa es que, a diferencia de los servicios especializados como el programa a lo mejor de análisis de sustancias o exámenes como de colorimetría, las tiras reactivas son relativamente baratas y son muy prácticas. Entonces eso le da la posibilidad al usuario de hacer su propio testeo y no tener que trasladarse, o sea, le da la posibilidad de agenciarse a este tipo de tecnologías, ¿no? Los resultados están en 5 minutos o menos, y exactamente no se tiene por qué trasladar a un servicio de salud o de reducción de daños. Algo muy importante, dado que desde que iniciamos el proyecto hemos recibido pues invitaciones y comentarios de gente que está algo interesada en este proyecto, y definitivamente creemos que el testeo de sustancias puede abrir las puertas a posibles financiamientos por su impacto en el panorama epidemiológico del uso de sustancias psicoactivas, más allá de los financiamientos que ya se tienen, ¿no? O sea, el testeo de sustancias es una vía para abrir otros intereses y otros financiamientos. Y que sí tiene un impacto directo en el panorama epidemiológico. Ajá. Siguiente, doctor. Bueno,
así, para hablar rápidamente de Aguascalientes, bueno, pues es la primera intervención de reducción de daños y testeo que se hace fuera de contextos fronterizos o de la Ciudad de México, ¿no? En Aguascalientes, pues no hay un uso generalizado de la inyección como vía de administración, ni conocimiento siquiera sobre qué es el fentanilo, a comparación de la frontera norte, que pues es algo ya más cotidiano. Pues también la detección de metanfetamina. Lo que hemos visto es que otros estimulantes están siendo adulterados con metanfetamina y de ahí surge la necesidad de testear estos estimulantes, pero ahora para detectar metanfetamina sin dejar de monitorear la presencia de fentanilo. También todo esto, pues ese tipo de investigaciones se tienen que hacer de cierta manera al margen de las autoridades, por todo lo que las prácticas de uso y consumo especialmente de metanfetamina conllevan, ¿no? A nivel de seguridad pública, de estigma, de criminalización, de patologización. También vimos que Hola. las pipas y los bálsamos labiales. Hicimos más o menos un recuento y al mes estamos dando aquí en Aguascalientes aproximadamente 200 pipas y se impacta cerca de 50 personas, porque muchos son de la comunidad y de barrios aledaños, pero también nos hemos dado cuenta que se corre la voz y hay gente de otros barrios que nunca hemos visto en otras ocasiones y llegan por pipas, ¿no? No se establece a lo mejor una relación íntima, o sea, porque los usuarios no queremos ya tener que se tenga esta visión paternalista de yo, gobierno, te voy a dar lo que es mejor para ti, sino lo que los usuarios quieren, no quieren que lo salven, los usuarios quieren que se deje de criminalizar este tipo de prácticas y se deje de patologizar, ¿no? También hubo algo muy importante que se nos hizo algo muy valioso, fue precisamente el interés de la revista Filter de Estados Unidos, que está como en el top de las revistas de reducción de daños. Nos contactaron para hacer un pequeño reportaje porque les interesó bastante el proyecto del suministro de parafernalia y de testeo de estimulantes. También nos contactó Mariana Mora de la revista COL, porque precisamente también le interesó mucho este tema, ¿no? Sí. Y aquí les dejo los links de los reportajes. Y siguiente. Y bueno, pues finalmente lo que nosotros percibimos es que pues, la reducción de daños está vista como una experiencia anglosajona y no desde una experiencia latinoamericana, ¿no? Y también se tiene que ir más allá del VIH y de las sustancias inyectables, o que se remitan a un servicio de inversión económica, o sea, los servicios de reducción de daños a lo mejor que están en la frontera requieren más recursos que los que nosotros necesitamos aquí en Aguascalientes. No es lo mismo gestionar o mantener una sala de consumo supervisado en la frontera que repartir pipas para fumar cristal, que en la mayoría están como entre 5 y 10 pesos. No requiere mucha inversión. Sí. También nos cuestionamos esta como a lo mejor insistencia a lo mejor de algunas personas de seguir hablando de daños, porque sentimos que la reducción de daños todavía se enmarca en lo que es el prohibicionismo, y en vez de hablar de daños, ¿por qué no hablar de cuidados y de un impacto comunitario, ¿no? Sí, también nos remitimos a esto de la reducción de daños que se siguen marcando del prohibicionismo y en la retórica de la droga, porque se sigue pensando que las sustancias tienen una cualidad dañina y adictiva per se, ¿no? Y eso es la visión más antropocéntrica que se pueda tener, ¿no? Entonces nosotros proponemos hablar de gestión de placeres y riesgos y prácticas de cuidado, ¿no? Necesitamos trasladar estas experiencias de reducción de daños pues, a nuestro contexto, ¿no? Al contexto latinoamericano. Se tiene que tener cercanía con las prácticas de los usuarios, y sin duda pues, las sustancias psicoactivas tienen un componente corporal, ¿no? También se tiene que, bueno, resaltamos mucho la relevancia de los saberes de los pares en la creación de estrategias de intervención para cualquier persona que use sustancias psicoactivas, porque ellos
nosotros como pares somos los que tenemos la experiencia vivida, claro, sin dejar de lado el conocimiento académico, pero ciertamente los pares son los que tienen un papel fundamental en la creación de estrategias y no se les tiene que excluir, porque ciertamente podemos llegar a convertirnos hasta como en médicos amateurs, ¿no? El doctor Edgar hablaba en el seminario pasado de un hábitus radical y nosotros lo trasladamos más como a un hábitus flexible, ¿no? Y se tienen que conocer las prácticas de uso y consumo de los usuarios antes de pretender hacer una intervención que sea efectiva, y también que pues, el carácter de legalidad o ilegalidad en una sustancia pues no es estático y le precede muchos antecedentes históricos. Y de hecho lo que pasa mucho con el fentanilo es que está en esta onda de lo que Rosana Reguillo llama la paralegalidad, y quiere decir que hay un límite muy difuso entre lo legal y lo ilegal. Es lo mismo con la metanfetamina, o sea, en Estados Unidos estas sustancias están en la lista 2 de sustancias controladas, lo cual significa que tienen un uso médico avalado y aceptado, pero se juega en una doble pista, ¿no? Porque mientras las farmacéuticas lucran con estos fármacos, el mercado negro, ilegal, pues la está produciendo de manera clandestina, y eso está trayendo, pues ciertamente muchos riesgos como usuarios. Siguiente, doctor. Y pues de cuestiones futuras, rápidamente ya para cerrar, creemos que se tiene que hacer ya ahora testeos de metanfetamina, o sea, para buscar metanfetamina en otro tipo de estimulantes, sin dejar de, como lo mencioné, de testear y monitorear la presencia de fentanilo. También una opción que nos parece de lo más innovadora y más acertada es el testeo de aguas residuales, por todas las implicaciones y estigma de al revelar, por ejemplo, el consumo de las personas en entornos no problemáticos, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que vayas y o sea, apliques una encuesta a un barrio, que eso te pone ciertas barreras, ¿no? Principalmente el estigma, ¿no? Entonces, pensamos que una buena alternativa para acercarnos a estas poblaciones y a otros entornos donde no haya uso problemático sería el testeo de aguas residuales, o Water-Based Epidemiology, que ya hubo un estudio piloto por parte de la UNAM para detectar prevalencias, ¿no? Lo que vemos como muy utópico sería como la cuestión del safe supply, que ya vendría a ser como esta elaboración de sustancias sin cortes algunos, ¿no? Que es una tendencia muy importante en Estados Unidos y Canadá, pero bueno, entendemos que en el Estado no nos va a brindar las sustancias sin cortes, ¿no? Las estrategias de safe supply aquí en México todavía pueden verse como un delirio, ¿no? Es algo muy utópico, pero ciertamente tienen su impacto. Y la última, pues es que este proyecto, que está vinculándose con la Universidad de Victoria a través del doctor Jaime Arredondo, pues está presupuestando el costo de la parafernalia para la continuidad de la intervención. Aquí quiero hacer la mención al doctor Jaime Arredondo, porque él fue el que se animó a bajar el grant y fue el que se animó a organizar todo este proyecto y toda esta colaboración, y pues sin él y sin mis compañeros Pablo y Poncho y sin Gus, pues esto no hubiera sido más importante, posible. Sin la participación de las personas que colaboraron con sus muestras. Y los pares. Y siguiente. Y pues finalmente, como dicen en Estados Unidos y en Canadá, nada sobre nosotros sin nosotros. Y pues eso sería todo por nuestra parte, y les agradecemos su tiempo y el interés en este proyecto. Muchísimas gracias, Liliana, Alejandra. Ha sido una exposición muy interesante. Yo quisiera decirles primero que tenemos un montón de comentarios y preguntas en el chat del Zoom, que vienen tanto de quienes nos están escuchando en Facebook como de las personas que están conectadas en la sesión de Zoom. Pero voy a permitir leer las preguntas y los comentarios solamente inmediatamente después de la intervención de Gus Switzer, si me lo permiten. Algunas son muy puntuales y las podríamos abordar, pero para tener un poquito de orden, primero escuchamos al maestro Gus Switzer sobre lo que tiene que decir acerca de su trabajo, e inmediatamente después paso ya a hacer la pertinente lectura de los comentarios y de las preguntas, que son, debo decirlo, bastante interesantes. Dicho esto, yo no quisiera pasar con Gus sin antes decir que ha sido una exposición magnífica. En lo personal, a mí me interesa mucho
La cuestión, evidentemente, de la investigación concreta y puntual sobre el fentanilo, pero también me interesa mucho escuchar acerca del andamiaje epistemológico sobre el que ustedes están construyendo su investigación, ¿no? Todo esto que tiene que ver acerca del papel de las personas investigadoras y de las personas co-investigadoras, o de aquellas que en algún momento en la tradición académica mexicana se les llamaba objeto de estudio, ¿no? Toda esa discusión que hoy en día es tan pertinente acerca de cómo nosotros vamos construyendo conocimiento justamente con esa población a la cual estamos investigando. Me interesaría escuchar, también me gustaría escuchar un poco más acerca de cómo van tejiendo de una manera más fina y más allá de politiquerías, pues las nociones de justamente conocimientos y saberes, que creo que es algo también bastante interesante que tiene que ver justo con cómo hacen ese vínculo entre el conocimiento académico y las prácticas, ¿no? Que tanto ustedes como usuarias de sustancias, pero también como investigadoras, pues despliegan en el campo, ¿no? Y cómo van articulando ese campo a través, pues, de distintas perspectivas y de distintos discursos, como es el del saber académico, el del conocimiento académico, pero también el de la sociedad civil y también el propio saber de los usuarios. Entonces, hay una cuestión ahí epistemológica bien interesante y bueno, eso es algo que también espero que podamos discutir más ampliamente y creo que es además otra aportación muy interesante de su investigación. Y no por eso decía yo de manera equivocada jóvenes, y lo quiero aclarar, porque finalmente están impulsando otras maneras de entender, de hacer ciencia, de hacer investigación académica, ¿no? Y normalmente estas vienen pues de generaciones en que ya empiezan a socializarse en otros discursos epistemológicos, normativos sobre el quehacer científico. Y en ese sentido es como yo decía, investigadoras jóvenes, porque pues vienen a refrescar no solamente la investigación, sino también incluso los paradigmas sobre, por ejemplo, el discurso de reducción de daños, ¿no? Esta crítica que hacen ustedes ahí también tan interesante. Entonces, bueno, pues mis felicitaciones más amplias y nada más brevemente, hace rato equivocadamente mencioné la red de manera errónea, es Red Latinoamérica para una política sensata de drogas, a quienes mando un saludo, por supuesto, muy amplio y a todas las otras organizaciones que participaron. Bueno, ahora tenemos a nuestro querido colega Jus Spitzer, que también participa en esta investigación y que hoy va a hacer comentarios un poco también desafiando los discursos clásicos, ¿no? Epistemológicos de la ciencia. Bueno, pues alguien que participa de alguna u otra manera en investigación también va a hacer hoy algunos comentarios, ¿no? Voy a leer brevemente una reseña de Jus, ya lo conocemos, pero quisiera hacerlo. Jus Spitzer es maestro en medicina con especialidad en neurociencias y maestro en Management Policy Analysis en la Health and Life Sciences con especialidad en salud pública internacional, ambas por la Universidad Libre de Ámsterdam. Desde hace 10 años ha trabajado en varios proyectos relacionados al tema de drogas y reducción de daños, tales como la Unity en Ámsterdam y Espolea en México. Y bueno, de 2014 a 2018 fue el coordinador ejecutivo del programa de política de drogas. Jus, bienvenido como siempre a esta tu casa, al seminario del PPD. Muchas gracias, Edgar, y pues muchas gracias, Alejandra y Liliana, por su presentación. Y gracias por darme la palabra, Edgar. Algunos de mis comentarios o preguntas también tienen que ver con lo que vemos aquí en el chat. Y sí, como mencionaste, estoy pues también involucrado en el proyecto, pero no en tanto en la recolección de los datos, ¿no? Entonces creo que ahí cada quien tiene sus diferentes tareas. Entonces quiero felicitar muchísimo a Alejandra y a Liliana por, bueno, estos resultados. También a los equipos de Tijuana, Mexicali y la Ciudad de México. O sea, creo que han hecho un trabajo impresionante y muy importante, ¿no? Porque es pues la investigación o la recolección de datos que realizaron ustedes, pues para mí es un buen ejemplo primero de cómo la academia y la sociedad civil pueden colaborar en trabajos de investigación y además es una investigación con poblaciones, digamos, vulnerables, pero de una manera no extractivista, ¿no? O sea, sí, los datos que colectan, ¿no? Sirven para, pues,
un paper, ¿no? Para la carrera académica, pero se hace en cambio por una intervención comunitaria, ¿no? Como es compartir estos kits que tienen de reducción de daños, pero también analizar las sustancias como o las sustancias tal como lo hicieron directamente beneficia a esas personas que utilizan esas sustancias, ¿no? Saben que por lo menos no tiene fentanilo su sustancia. Y además también es una oportunidad para pues, hablar, ¿no? Del fentanilo, generar conciencia. Entonces, muchas felicidades a ustedes y a los otros equipos por ese trabajo. También creo que es un trabajo importante que han hecho, porque, pues como ya indicaron, ¿no? Es el primer estudio, ¿no? Que genera, o en México, ¿no? Que genera información sobre el consumo de fentanilo. Como ya indicaron, no hay datos oficiales sobre, pues hay pocos datos sobre el consumo de opioides, de heroína, pero aún menos o casi nulo sobre el consumo de fentanilo. Entonces creo que esta investigación también es muy importante por eso, ¿no? Pues es el primero en decir algo, ¿no? Sobre el consumo de fentanilo. Y como ya indicaron, creo que es importante para contrarrestar los discursos oficiales, o más bien comprobar y dados los resultados, es contrarrestar los discursos oficiales y en los medios, porque si leemos los medios, ¿no? O mostraron unos ejemplos de México sin fentanilo, pero también bueno, encontré unos artículos, por ejemplo, en El País, donde dice el fentanilo se está vendiendo en todas partes. México ya es productor y consumidor o fentanilo. Eso es del economista, fentanilo, un problema que crece en Estados Unidos y México. Pues parece entonces que el problema que enfrentan Estados Unidos, Canadá, automáticamente también se experimenta aquí, ¿no? O que también lo estamos viendo aquí, pero pues a partir de sus 517 muestras, parece que, bueno, en esas muestras no encontraron fentanilo. Y ya, aquí en el chat ya había una pregunta de por qué creen que no lo encontraron. Yo tengo unas hipótesis, ahorita también quería compartir esas hipótesis para también conocer qué piensan ustedes, Alejandra y Liliana. Pero por otro lado, tampoco sorprende, ¿no? Era de esperarse de que no encontraran fentanilo o quizás poco fentanilo o nada de fentanilo, porque si realmente fuera algo omnipresente en todo México, pues también deberíamos de ver más casos de sobredosis, ¿no? Con fentanilo. Y pues hasta donde yo sepa, y también un poco a partir de las experiencias o las pláticas que hemos tenido en el equipo, ¿no? Pues sí hay un aumento como mostrado, ¿no? En sobredosis, pero es algo muy focalizado, ¿no? Y por lo menos no en todo el país. Entonces, pues ya, hay diferentes hipótesis y sí me gustaría conocer un poco sus ideas al respecto. Entonces, puede ser que fentanilo, no encontraron fentanilo porque simplemente pues, no se consuma aquí en México. Aunque sus datos también sugieran, ¿no? Que pues sí encontraron fentanilo, pero fueron en mezclas de speedball, ¿no? Entonces, quizás sí hay fentanilo, pero en otras sustancias, en específico fentanilo o heroína adulterada con fentanilo. Y eso ya cambia completamente la perspectiva, ¿no? Como ya mencionaron ustedes también, es algo, un fenómeno mucho más focalizado en algunas ciudades en la frontera. También si revisamos, por ejemplo, la ENCODAT, ¿no? Es la última encuesta nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas aquí en México. Bueno, es de 2016, pero es lo que hay. La ENCODAT ni siquiera puede reportar una prevalencia del consumo de heroína en la población general, ¿no? O sea, encontraron la muestra de personas usuarias de heroína era demasiado chiquita para sacar conclusiones, mientras que pues sí sacan datos bajos, pero sí hay información sobre el consumo de cocaína, crack, metanfetamina, ¿no? Otros estimulantes. Entonces sí
ustedes entonces muestran que aparentemente no hay fentanilo en estimulantes, bueno, quizás sí en opioides, ¿no? O en heroína, pero eso cambia completamente también el discurso oficial, ¿no? Ya no es algo tan omnipresente como hacen creer. Quizás otra hipótesis de este resultado es que pues sí hay fentanilo en México y quizás se utiliza, pero ya de una manera muy marginada. Pero por otro lado sí hay como noticias, ¿no? Sobre incautaciones de pastillas de fentanilo, de toneladas de fentanilo. Entonces sí existe fentanilo en el país, pero a lo mejor entonces ese fentanilo no es para el mercado de consumo mexicano, sino más bien para el mercado de Estados Unidos o de Canadá, porque pues ahí el consumo de heroína y de otros opioides es mucho más prevalente. Entonces, en ese sentido, ya, el discurso de que hay mucho fentanilo en México puede ser cierto, pero no en el sentido de consumo, sino más bien en el consumo en el sentido de tráfico. Y por último, y eso puede ser quizás una explicación más perversa, ¿no? Que se copia el problema que tiene o que tienen en los Estados Unidos con el fentanilo y se copia se toma ese discurso para México para justificar de cierta forma la guerra contra las drogas, ¿no? O todos los esfuerzos contra las sustancias, porque quizás si solo pues encontramos fentanilo, prevenimos que el fentanilo que llegara a los Estados Unidos no tiene el mismo impacto que decir, pues otra vez incautamos unas toneladas de fentanilo que ahora no van a llegar a nuestros jóvenes en todo el país, ¿no? Entonces que el gobierno, los discursos, o quienes creen esos discursos oficiales también saben que en realidad no hay tanto consumo de fentanilo, pero que se presenta de esa manera pues con el fin de justificar sus acciones. Entonces, ahí esas son las hipótesis que tengo yo, pero quizás ustedes tienen otras ideas. También una pregunta, quizás vale la pena extender un poquito más sobre eso. ¿Por qué analizaron estimulantes, ¿no? Y no opioides? Bueno, una respuesta es que porque en Estados Unidos sí se encuentra en estimulantes y el consumo de estimulantes es mucho más presente en todo México que el consumo de opioides. Pero entonces, ¿por qué se agrega fentanilo, por ejemplo, a estimulantes en Estados Unidos, ¿no? ¿Con qué fin? ¿Qué es la lógica detrás de eso? Y por último, en su presentación mostraron una foto de esas pastillas de M30, ¿no? Y dijeron que son las pastillas de fentanilo que se utiliza para fumar. También en algunos de esos anuncios se presentan ese tipo de pastillas como si fueran dulces, como si se consumiera, como si fueran tachas, ¿no? De éxtasis, como si realmente fueran como pastillas de fentanilo que se consuman. ¿Saben algo sobre si esto en realidad ocurre, aunque sea información anecdótica, o estas pastillas solo se utilizan para fumar o quizás para luego utilizarlo para adulterar otras sustancias, o también existe este fenómeno que pues preocupa a través de estos anuncios, ¿no? Pero también a papás que de repente sus hijos encuentran pastillas dulces de fentanilo y así llegan a una sobredosis. ¿Saben algo sobre ese fenómeno, si existe o no en México o fuera de México? Y bueno, hasta aquí algunas preguntas y otra vez muchas felicidades por su trabajo y a ustedes y a todo el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jus. Muchas gracias, Jus. Bueno, Liliana, Alejandra, si quieren hacer algunas respuestas o réplicas a los comentarios de Jus,
Y después inmediatamente nos vamos a algunas preguntas del público y también algunas participaciones de los colegas del programa de política de drogas. Entonces, vamos en ese orden, por favor. Ok, bueno, con respecto a por qué a lo mejor no se encontró fentanilo aquí al menos en Aguascalientes, en Ciudad de México, y en la frontera sí, pero bueno, porque ya venía como esta combinación de speedball, es que, por ejemplo, en las ciudades, por ejemplo, aquí del centro de México, perdón, más bien las ciudades de la frontera norte, siento que todavía, o sea, comparten muchas dinámicas socioculturales y en términos de prácticas de uso y consumo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, allá, o sea, vemos que simplemente hay gente que cruza de Tijuana a Estados Unidos para ir a la escuela o para ir a trabajar y viceversa, ¿no? Esto también lo podemos trasladar al uso de sustancias. Por eso es que pensamos que como en Estados Unidos hay una tradición de la vía inyectada y del uso de opioides, pues todavía como las ciudades de las fronteras comparten muchas dinámicas, pues estas dinámicas también se están compartiendo a nivel de uso de sustancias. Por ejemplo, en el caso del centro de las ciudades del centro de México, sentimos que no existe esta vía de administración ni una tradición generalizada del uso de opioides, precisamente porque nosotros no compartimos tanto esa dinámica con Estados Unidos, o más bien no la compartimos, ¿no? A consideración o con relación, por ejemplo, de Tijuana o Mexicali, ¿no? Que son ciudades que están pegadísimas a la frontera, ¿no? Incluso hay gente que accede a la sala y que viene de ciudades como Calexico, California, y simplemente se cruzan a la sala a convertir, a acceder a servicios de reducción de daños. Entonces yo lo veo porque la frontera todavía comparte muchas dinámicas socioculturales, políticas y económicas que también se pueden trasladar a las prácticas de uso de sustancias. Por eso pensamos que en la ciudad de Aguascalientes, pues esto podría ser como una posible respuesta. En cuanto a las pastillas M30, ya habíamos tenido como conocimiento que se estaban vendiendo así como en presentaciones parecidas como a las de las tachas, ¿no? Por ejemplo, las ponen con diseños muy atractivos, a lo mejor con colores, todo con fines de mercadotecnia. Aquí en Aguascalientes, pues no hay tampoco fentanilo fumado, no encontramos esta cuestión. En la frontera sí es como otra vía de administración del fentanilo que está teniendo mucha como relevancia precisamente, y ya hay gente en Verter que están proporcionando kits de reducción de daños a gente que usa fentanilo fumado, ¿no? Que se las fuman en estas, como se conocen como coloquialmente como chalupas, ¿no? Que es un pedazo de papel aluminio y tiene una boquilla a lo mejor de una pluma y ya empiezan a derretir la pastilla por debajo del aluminio y ya la van fumando, ¿no? Pero eso es como que apenas un fenómeno que estamos viendo, ¿no? O sea, del fentanilo que está presente en los opioides al fentanilo que se puede buscar como una sustancia de elección y no por accidente, ¿no? Entonces, pues estamos en eso y apenas se están generando datos acerca de las M30. No sé si... Gracias, Liliana. Sí, adelante, Jus. Sí, no, muchas gracias. Y sobre entonces, bueno, creo que aquí podemos mejorar las preguntas en el chat porque a veces también coinciden. Sí, las 4 primeras preguntas tenían que ver justo con el tema de fentanilo y por qué no se habían encontrado. Entonces creo que ya han hablado bastante abundantemente sobre eso. Una muy puntual es, ¿en qué fecha se realizó el muestreo en Aguascalientes? Fue de julio o agosto del 2021 a agosto del 2022. Allí en el informe pues ya vienen las fechas así específicas del testeo. Nosotros hicimos el corte hasta aquí en Aguascalientes y en las otras ciudades precisamente para el seminario, pero nosotros seguimos testeando y seguimos generando datos y enriqueciendo precisamente la base de esos datos. Muchas gracias. Tengo todavía varias preguntas. Voy a dar ahora una oportunidad de intervención a un colega del programa de política de drogas y luego regreso con las otras preguntas que tenemos por parte de nuestra audiencia. Adelante, Alejandro Madrazo.
Hola, ¿qué tal? Pues antes que nada, felicitarlas. Realmente me pareció una presentación muy interesante. Yo como alguien que ha trabajado el tema, sobre todo desde el derecho y del discurso, me interesa sobre todo las críticas que hicieron al final del justamente el discurso de reducción de riesgos y de daños. Creo que son críticas muy acertadas y yo tenía una observación y una pregunta. La observación. Parece que se fue un poco la señal de Alejandro. Vamos a esperar a ver si regresa. Si no, yo creo que ahorita vuelve a tratar a conectarse. Entonces, les puedo mientras leer una pregunta, la pregunta número 5. Dice, ¿pudieran decirnos algo acerca de las características sociodemográficas de las personas que participaron en el estudio? Esto nos ayudará a entender el sesgo de la selección de la muestra. Bueno, en cuanto a las características, bueno, ya, o sea, son de personas mayores de 18 años. La mayoría de ellos, pues, fueron personas de escasos recursos, porque pues alguien que ciertamente tiene el conocimiento y los recursos, o sea, sí puede acceder a tecnologías como las de las tiras, que las puedes encargar al Mercado Libre, o se puede trasladar al centro de la ciudad, donde se venden mayormente las pipas. La parafernalia. Nosotros, como lo hicimos en el Oriente, pues, estamos en un fraccionamiento que está dentro del llamado polígono de la vulnerabilidad, y es un foco rojo de inseguridad. Entonces fueron vecinos, gente pues, de escasos recursos. A lo mejor te puedo hablar de que lo que vimos es que antes de mapear, por decir, a mujeres, casi no encontrábamos mujeres usuarias, por lo mismo del triple estigma que se les atribuye, ¿no? Y a partir de que empezamos a repartir las pipas, empezamos a ver muchas más mujeres. Entonces podemos ver que la cantidad de hombres y mujeres es muy similar, ¿no? Pues puede pensarse que a lo mejor los hombres consumen más, pero no. Lo que pasa es que las mujeres pues no revelan su consumo tan fácilmente, a menos que tengas una relación de confianza establecida previamente. Pero son personas que realizan trabajos de baja calificación manual, lavacarros, gente que es obrera, recicladores, pepenadores principalmente, pero todos mayores de 18 años. Y no podríamos a lo mejor hablar tanto como del sesgo en la muestra, porque estamos trabajando con poblaciones hostiles, ocultas y de difícil acceso. Entonces, hay limitantes, pero aquí ya no se puede hablar como de sesgos, ¿no? Creo que lo metodológico ya es un giro muy añejo, que ya está totalmente superado, ¿no? Entonces, con poblaciones, en temas de salud y con este tipo de poblaciones no podríamos hablar de sesgos. Hay limitantes, claro que las hay, pero sesgos creo que ya eso es como para el positivismo, ¿no? Que ya está más que superado. No sé si respondí la pregunta. Lo respondiste muy bien y dejaste ahí una línea de discusión muy amplia y muy interesante. Muchas gracias, Alejandra. Ya regresó Alejandro Madrazo. Te doy la palabra, Alejandro. Perdón, ojalá no se corte, ahora estoy colgado del teléfono. No sé qué tanto se escuchó, así que voy a arrancar desde el principio. Quería felicitarlas por el trabajo en general, por la investigación, y me queda claro que quizá, vamos, que lo que ustedes están haciendo y lo que están enfocando es justamente la investigación empírica. Pero a mí lo que más me llamó la atención, además de lo que Edgar dijo, quiero también decirlo, el análisis que hace Edgar sobre cómo construimos el conocimiento me parece muy importante lo que están haciendo en esa discusión epistémica. Pero yo lo que quería pedirles que abundaran un poco más es la crítica que hacen al final sobre el discurso de reducción de riesgos y de daños. Siento que como la articularon al menos en la presentación, es una crítica que parece estar diciendo que el problema está en la exportación de un discurso desarrollado en los países anglo a los países latinoamericanos. Sin duda creo que está ese fenómeno en nuestra recepción, pero creo que su crítica es válida y es poderosa y es importante, no solo en la transposición del discurso de una región a otra, sino dentro de los propios países anglo también. O sea, creo que ustedes están haciendo una crítica que es muy importante, incluso en el contexto original en el que se desarrolla este discurso. Lo podríamos formular todavía en una dinámica de colonialismo, si quieren, del discurso del colonialismo, el análisis del colonialismo, el poscolonialismo, diciendo que esto es aplicable también
pues una especie de colonización interna entre las comunidades más vulnerables en Estados Unidos o en Canadá, en el norte global. Creo que no se necesita la noción del colonialismo, sino más bien sí una exhibición de la ideología que subyace al estar hablando de reducción de riesgos, de estar hablando de la reducción de daños, que es el discurso original. Creo que para hacerle justicia habría que entender en su contexto histórico el surgimiento del discurso de reducción de daños. O sea, en su contexto histórico se da en un momento en el cual el prohibicionismo es mucho más potente ideológicamente y mucho más hegemónico de lo que es ahorita. Y en ese sentido es como que una primera cuña para meter. Entonces, en síntesis, lo que estoy diciendo es, creo que la crítica es aplicable allá, también acá, pero que además para entender y desarrollar plenamente la crítica hay que entender en su contexto histórico el desarrollo de ese discurso y plantearlo como tal es un proceso en el cual lo que ustedes las escucho proponiendo, que me parece un giro ya visible en el campo, pero todavía no dominante, todavía no suficientemente planteado en el campo, es mover el discurso de la patología al daño, pues en este caso a las motivaciones de la mayor parte de las personas, al placer, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el comentario. Y lo segundo es preguntarles si esta crítica la han desarrollado más en algún otro lugar. Yo siento que esta crítica la están plasmando en esta investigación porque es pertinente plasmarla en todo el campo. Pero la pregunta es si esto, o sea, me parece que tiene una aportación, además de la investigación empírica, tiene una aportación nada más en esta crítica, y quisiera saber si la han desarrollado en otra parte. Gracias y felicidades de nuevo. Gracias por sus comentarios y sus preguntas, Doc. Yo la he desarrollado, bueno, la desarrollé en mi tesis de maestría, que precisamente es sobre consumos de cristal, saberes sociolocales y prácticas del cuidado de sí, una aproximación desde el modelo integral comunitario. En la primera parte yo me remito a las cuestiones retóricas, semánticas y ontológicas, ¿no? Y todo esto nos lleva al lenguaje y como al uso del lenguaje de una manera, pues como más acertada. O sea, lo que muchos llaman adicción, yo lo veo como farmacología, ¿no? O esa ontología de las sustancias, o sea, simplemente cambiar de narrativa y también ver que pues la sustancia nada más es, o sea, no caer en reduccionismos farmacológicos, vaya, ¿no? O sea, no achacarle todo el daño y atribuirle cualidades per se a una sustancia, ¿no? Porque eso deja a los usuarios como personas carentes de agencia, de emotividad, de poder tener la capacidad de agenciarse colectivamente de unas prácticas. Yo lo desarrollé en la tesis de maestría precisamente para no caer como en juicios morales, ¿no? Porque es lo primero, a la gente cuando le hablas de sustancias es lo primero que, o sea, es como culpa de la sustancia y no, o sea, todo tiene un precedente histórico, hay que desmantelar y descodificar esa narrativa para entender, o sea, por qué estamos como estamos, y a lo que tú llamas adicción y daño, yo lo llamo farmacología y ontología de la sustancia, ¿no? Es más o menos por ahí o sea, tenemos un lenguaje tan vasto y hay que saberlo utilizar, ¿no? O sea, no podemos encasillarnos en los mismos conceptos arcaicos que nos encierran en este binario de la salud y la adicción, ¿no? Porque vivimos en realidades altamente complejas y por eso tiene que ser también el trabajo transdisciplinar, ¿no? O sea, yo me fui a cosas de retórica, de semántica, acabé con cosas de farmacología, luego me fui a cosas de psicoanálisis, de sociología y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí lo tengo un poco más desarrollado pues en la tesis. Aquí no quisimos ahondar tanto en ello por el tiempo y porque pues, el tema central era como el testeo y la intervención. No sé si respondí. No, respondes muy bien y lo único que me queda es sugerir quizá una versión de difusión de esa porción de la tesis. Creo que es una aportación al campo en sí misma y vamos, si no tienes ganas, energía de revisitarlo como suele suceder con las tesis, al menos un extracto en versión cuadernos de trabajo o algo por el estilo. Pero creo que vale mucho la pena empezar a poner esto porque ya casa con lo que se está empezando a explorar, que es el placer, que también tiene que tener investigación empírica, pero primero necesitas pues este marco distinto, epistémico, ontológico, digo, ya psicológico, farmacológico, todo lo que tú quieras, pero vamos, sí, o sea, un framing muy distinto, ¿no? Felicidades y mis sugerencias nada más, pues ahora sí que compártenlo. Eso es al mundo, no a mí, al mundo, pues.
Las tesis siempre se pierden un poco. No, y eso es seguro, profe. El conocimiento es para la apropiación social, no para que se quede guardado. La próxima semana presentas. De hecho, la próxima semana voy a presentar en las mesas de trabajo lo que hice para la tesis. De aquí del PPD. Aquí en el PPD. ¿Cómo ve, profe? Entonces, allá andaremos. Muy bien, muchas gracias. Sí, no, es fascinante escucharlas y discutir este trabajo aquí en esta mesa. Sin duda alguna, implicaciones y un enorme potencial de discusión en términos epistémicos, empíricos y normativos, ¿no? Y bueno, pues sí, sin duda alguna yo coincido con Alejandro. El gran tema pendiente todavía en los estudios sobre drogas y violencia es justamente transitar a un lenguaje de segundo o tercer grado, ¿no? Porque todavía se están haciendo muchos trabajos con un lenguaje de primer orden y bueno, pues eso al final tiene implicaciones en términos de los resultados de investigación enormes. Y qué bueno que ya lo están abordando ustedes. Bueno, voy a 2 preguntas todavía más del público y luego vamos a tener también la intervención del profesor Raúl Pacheco Vega, que ya está aquí en el Zoom con nosotros y a quien me place muchísimo que nos visite y sabe muy bien que esta es su casa, pero voy a dejar que cierre con broche de oro. Entonces vamos a 2 preguntas más. Pregunta número 6. ¿Qué otras sustancias se deberían testar que sean tóxicas para los consumidores y que generan daño social o de salud? Bueno, antes que nada tenemos que entender que cualquier sustancia, sea psicoactiva o no, tiene una dosis mínima, una dosis mínima efectiva, una dosis tóxica y una dosis letal. Así sean cacahuates, manzanas, metanfetamina o fentanilo, ¿no? Exactamente. Así sea marihuana. Como lo comentamos en la presentación, aquí en nuestro contexto de inmediato en Aguascalientes, creemos que es muy útil testear estimulantes como cocaína o éxtasis precisamente para detectar metanfetamina, porque luego se vende el éxtasis y lo que te dan es cristal de metanfetamina, entonces la persona ya no sabe si lo que le gusta es el éxtasis o lo que le gusta es la metanfetamina, ¿no? Entonces, para que se pueda apropiar un poco más de su consumo, o sea, por así decirlo, entre comillas, un testeo más útil aquí en Aguascalientes sería la detección de metanfetamina en estimulantes precisamente para abaratar los costos de producción, por ejemplo, de la cocaína o del éxtasis. Y se me fue lo otro. Pues, pero también sin dejar de monitorear esto del fentanilo, porque ahora no, o sea, en este momento no hay, ¿no? Pero pues no sabemos cuándo pueda llegar, a lo mejor en presentación de M30, en ampolletas, y pues, como se diría a lo mejor vulgarmente, ¿no? Tenemos que estar preparados para que no nos agarren con los pantalones abajo. Entonces, por eso es muy importante llevar a cabo estos 2 tipos de testeo, ¿no? Hablamos de metanfetamina aquí en Aguascalientes porque es el estimulante que más se consume, ¿no? O sea, yo particularmente soy usuaria de cristal y creo, pero pues yo, dado mis saberes, yo sé distinguir entre el efecto del MDMA, del éxtasis, de la cocaína y del cristal, pero hay gente que no. Entonces se tienen que hacer esos 2 tipos de testeo y también el de aguas residuales, que es una buena forma para aproximarnos a estas poblaciones que son ocultas o de difícil acceso y recolectar datos más allá de los contextos de uso problemático. Gracias. ¿La tira reactiva es específica para fentanilo o para opiáceos en su conjunto? Mira, estas tiras reactivas son específicas para fentanilo, pero son de estas pruebas antidoping, ¿no? Que funcionan con orina, ¿no? Estas son específicas para fentanilo, pero en el mercado las puedes encontrar específicas para cualquier sustancia que tú quieras, sea PCP, sea metanfetamina, sea cocaína, sea otra sustancia. Esta es de un parámetro, pero hay pruebas de 5 parámetros que son, usualmente tienen el parámetro de opioides, anfetaminas, THC y cocaína, ¿no? Pero son básicamente pruebas antidoping que a lo mejor uno puede conseguir en las farmacias o incluso en Mercado Libre, ¿no? Pero, por ejemplo, estas son únicamente de un parámetro. Y para detectar fentanilo, en estimulantes específicamente. Aquí en la parte de atrás viene la interpretación de los resultados y básicamente las tiras tienen la lógica de una prueba de embarazo, ¿no? Si sale 1 es negativo, si salen 2 es positivo, y así te pueden dar falsos positivos, lo cual nunca nos pasó en ninguna de las 4 ciudades. Gracias.
Ok. Oye, una última pregunta, Alejandra, Liliana, y con esto creo que cerramos la sesión de preguntas. ¿Cómo involucrar? Es una pregunta que me parece que requiere más discusión, pero si pudieras darnos algunas ideas. ¿Cómo involucrar a las fiscalías a participar a través de sus laboratorios para el diagnóstico de fentanilo y levantar un sistema de alerta temprana? Es que el problema que a lo mejor tienen las fiscalías es que la tecnología que tienen ellos es como muy especializada. Y sinceramente nosotros somos de la postura de que del Estado no podemos esperar nada, ¿no? O sea, del Estado no podemos esperar nada y ya lo vimos. Entonces, no tenemos acceso a estas máquinas de alta tecnología especializada, pero tenemos estas tiras y estas tiras son más prácticas y más fáciles de apropiar por un usuario común y corriente, ¿no? Sería cuestión de seguir investigando, seguir difundiendo los resultados, a lo mejor presentarles algún proyecto, pero yo sinceramente le veo más, no que la tecnología que tengan en las fiscalías no sirva, solo que es demasiado especializada y lo que nosotros queremos es el agenciamiento colectivo de este tipo de prácticas de las personas usuarias. Si somos de esa postura medio férrea de que pues del Estado no vamos a esperar nada, ¿no? O sea, entonces... Pues sí se puede tejer a lo mejor un puente de colaboración, sí. A lo mejor presentándoles resultados como los de este proyecto y mostrando que hay otro tipo de tecnologías más rudimentarias, pero en fin, al fin y al cabo es tecnología, ¿no? Sí. Y pues a lo mejor presentarles sí alguna propuesta, pero así como veo, a lo mejor en el contexto de Aguascalientes que se maneja como mucho una cuestión de, no quiero sonar como... O sea, doble moral. Sí, pero somos muchos de doble moral, entonces yo dudo que a lo mejor eso vaya a pasar a corto plazo, ¿no? Sí, hay mucho que trabajar todavía en ese sentido, sin duda. Profesor Raúl Pacheco Vega, adelante, por favor, bienvenido. Muchas gracias, profesor. Felicidades a Ale Lili por un trabajo extraordinario. Como le comentaba yo al profe Guerra, más que una pregunta, tengo un comentario. Quisiera resumirlo en 3 puntos fundamentales. El primero, que ustedes nos dan una cátedra de cómo se hace una investigación ética y colaborativa con las poblaciones invisibilizadas. Estas poblaciones son sumamente difíciles de acceder y ustedes logran accederlas y logran accederlas a través de la construcción de confianza, pero es una confianza basada en una ética compartida, ¿no? En una ética de que no te vamos a exponer a algún riesgo, ¿no? O sea, su participación en un comité de ética internacional y de haberse entrenado también es el segundo elemento que quisiera resaltar en una investigación que para mí es extraordinaria. Y la tercera, que destapan muchos mitos, ¿no? O sea, hay muchos mitos sobre el consumo de metanfetaminas, sobre el consumo porque la gente, y de hecho en el discurso lo comentaba el profe Madrazo, en el discurso es como si buscaran el fentanilo. En realidad el fentanilo es un accidente de las drogas, ¿no? O sea, es con lo que lo cortan, es así como para obtener, y es un resultado finalmente del capitalismo. O sea, quieren sacar más lana. Entonces, ustedes demuestran con su investigación como tercer punto, demuestran que realmente este ciclo capitalista de consumo de drogas y de venta de drogas, pues son mercados, pero que la realidad de las vidas de las personas en estas comunidades, pues son seres humanos, ¿no? Y entonces eso es lo que creo que ustedes logran resaltar con mucha maestría y con mucha habilidad, y de nuevo felicitarlas por un excelente trabajo. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues yo nada más concluiría diciendo que, pues sin duda alguna es una muy buena investigación y que aquí está este espacio, el espacio del seminario, el programa de política de drogas, pero también está el espacio del programa de política de drogas, de donde se impulsan este tipo de investigaciones, ustedes como integrantes que han sido de este programa, y en ese sentido, pues nos place muchísimo que tengan estos hallazgos y sobre todo logren tejer este tipo de investigaciones tan relevantes, tan innovadoras, tan basadas en criterios éticos y sobre todo con tanto potencial en distintos niveles, epistémico, empírico, de discusión normativa sobre la política de drogas. Para el nombre de la directora del programa, de la doctora Laura Tuesta, pues me despido a este seminario
Les agradecemos mucho su participación, su presencia. Ya saben que las puertas siempre estarán abiertas para ustedes y para sus investigaciones. Y pues no sé si ustedes quieran concluir con algún comentario más. No, pues nada más agradecer a la doctora Laura, a usted, doctor, al programa de política de drogas, al seminario, pero en especial sí queremos hacer la mención a las personas que colaboraron donando muestra y a nuestros compañeros Poncho, Pablo y al doctor Jaime Arredondo, que fue el que se animó a entrarle a esto en contextos fuera de la frontera, ¿no? Entonces sí, les mandamos un gran abrazo y hubiera sido genial que hubieran estado todos aquí. Pues sí. Gracias. Habrá oportunidad, esperemos más adelante. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Alejandra. Jus, gracias por participar hoy con nosotros con los comentarios.